«Levantadlo», ordenó alguien entre gruñidos, con un tono de voz propio de una bestia. De inmediato, unas manos robustas cogieron con brusquedad de los brazos a un aturdido Ronin, y tras arrastrarlo, lo obligaron a ponerse en pie. De improviso, sintió el impacto del agua fría sobre su rostro, lo cual le hizo recuperar la consciencia. «Levántale esa mano». Acto seguido, uno de los que sujetaban al mago le alzó el brazo izquierdo. A continuación, alguien le agarró la mano, le cogió el dedo meñique. Ronin gritó al sentir cómo se partía el hueso. Abrió desmesuradamente los ojos y se topó de frente con el semblante brutal de un orco de avanzada edad, cubierto de cicatrices que indicaban que estaba curtido en 1000 batallas. Por su expresión, cabía deducir que el dolor de aquel humano no le producía el más mínimo placer, sino que más bien lo dominaba la impaciencia. Daba la impresión de que el captor de Ronin había preferido encontrarse en ese momento en otra parte atendiendo asuntos más importantes. «Humano». El orco pronunció esta palabra como si fuera un insulto. «Te perdonaré la vida si respondes a esta pregunta. ¿Dónde está el resto de tu grupo?» «No», acertó a decir Ronin antes de toser. El dedo roto le causaba mucho dolor. «He venido solo». «¿Me tomas por necio?», replicó entre gruñidos el líder de aquellos orcos. «¿Acaso me tomas por necio a mí? ¿A Necros? ¿Cuántos dedos te quedan?». Al instante, tiró del dedo siguiente al que le habían roto. «Tu cuerpo tiene muchos huesos, y todos pueden ser partidos». Ronin pensó con toda la rapidez y la claridad que el dolor le permitía. Ya le había dicho su captor que había llegado solo hasta ahí, y esa información no le había satisfecho. ¿Qué quería oír Necros? ¿Que un ejército había invadido su montaña? ¿Acaso se contentaría con eso? Si Ronin le contaba que un ejército había tomado Green Battle, quizá lograra seguir con vida hasta dar con la manera de escapar de aquel lugar. No obstante, seguía sin tener nada claro qué había sucedido. Lo único que sabía era que, pese a todas las precauciones que había tomado, a la muerte lo había engañado. Resultaba evidente que el dragón había querido que los orcos descubrieran al mago. ¿Pero por qué? Tenía tanto sentido como que Necros pareciera desear que un ejército de soldados enemigos deambulase realmente por su fortaleza. Ronin era consciente de que a la muerte no era su prioridad. En ese preciso momento, el mago harapiento debía centrarse en seguir con vida. «No, no, por favor. El resto... no estoy seguro de dónde están. Nos separamos». «¿Cómo que os separasteis? No te creo. Habéis venido a por ella, ¿verdad? A por la reina de los dragones». «Esa es vuestra misión, mago, lo sé», bramó Necros, acercándose más al mago y amenazando con dejar de nuevo inconsciente a Ronin con su aliento repulsivo y asfixiante. «Mis espías conocen vuestros planes. ¿No es así, Krill?» oh sí, amo Necros. Lo conozco». Ronin trató de averiguar quién era ese ser que estaba detrás del orco, pero Necros no le dejaba ver a su interlocutor. Aún así, por su tono de voz pudo inferir muchas cosas acerca de la identidad de aquel espía, entre otras que el tal Krill debía de ser el goblin al que había oído hablar antes. «Te lo repito, humano. Habéis venido a liberar al dragón, ¿verdad?» «Nos separa...». Necros le propinó un fuerte golpe en la cara, a consecuencia del cual brotó un hilillo de sangre de una de las comisuras de los labios de Ronin. «Vamos a romperte otro dedo en breve si no me dices la verdad. Habéis venido a liberar a la dragona antes de que vuestros ejércitos lleguen a Green Battle. ¿Os imaginasteis que si desatabais el caos aquí dentro, el asalto sería mucho más fácil? ¿No es así?» Esta vez, Ronin ya tenía la lección aprendida, y contestó: «Sí, así es. Eso creíamos. Hablas en plural. Es la segunda vez que lo haces». El orco se echó hacia atrás e hizo un gesto de triunfo. Entonces, el mago herido se percató de que a Necros le faltaba una pierna. Por eso aquel orco tan brutal comandaba el programa de cría de dragones y no un despiadado escuadrón de guerra. «¿Lo ves, Gran Necros? Green Battle ya no es un lugar seguro, mi glorioso comandante», dijo el goblin con un tono de voz agudo. «¿Quién sabe cuántos enemigos merodean en este momento por los innumerables túneles?
¿Quién sabe cuánto tiempo queda para que los ejércitos de la Alianza marchen sobre Green Battle, encabezados por el Señor Oscuro? Es una lástima que casi todos los dragones se encuentran ya cerca de Dun Algaz. Es prácticamente imposible que puedas defender la montaña con los pocos que te quedan. Será mejor que el enemigo no nos sorprenda en este lugar y no perdamos un tiempo valioso con... ¿Por qué no me cuentas algo que no sepa, maldito canijo?, le espetó al goblin, mientras le clavaba un dedo robusto a Ronin en el pecho. Este mago y sus camaradas han llegado demasiado tarde. No conseguiréis liberar a la dragona ni a sus cachorros. Necros se os ha adelantado. Yo no... De repente recibió otra bofetada en la cara. Lo único bueno del picor que sentía el machacado mago en la cara era que le permitió olvidarse en parte de la agonía que padecía por culpa del dedo roto. Necros, detén esta locura. Ronin alzó la cabeza súbitamente. Conocía aquella voz, aunque solo la había escuchado una vez. Los guardias que lo retenían también reaccionaron ante aquella voz y se giraron lo bastante como para que el mago pudiera ver la silueta descomunal y cubierta de escamas que estaba atada por cadenas y abrazaderas. Alexstrasza, la gran reina de los dragones, apenas podía moverse. Sus extremidades, su cola, sus alas y su garganta habían sido amarradas con suma firmeza. Aún así, podía abrir sus poderosas fauces lo suficiente como para comer y hablar haciendo grandes esfuerzos. El hecho de llevar tanto tiempo cautiva no le había sentado nada bien. Ronin había visto dragones con anterioridad, sobre todo carmesíes, cuyas escamas poseían un lustre metalizado. No obstante, el rojo de las escamas de Alexstrasza se había ido desvaneciendo desde que estaba encerrada ahí y tenía ahora una tonalidad apagada. Asimismo, en muchos sitios daba la sensación de que se le iban a caer de un momento a otro. En cuanto el mago observó con más detenimiento su semblante reptiliano, pudo comprobar que el brillo de sus ojos carecía de vitalidad. Su mirada reflejaba el desánimo más absoluto. Ronin no podía imaginarse cuánto había sufrido aquel ser a lo largo de su confinamiento. La habían obligado a tener crías que, más tarde, serían adiestradas por sus captores para servir a su despiadada causa. Probablemente nunca llegaba a ver a sus crías porque le arrebataban sus huevos en cuanto los ponía. Tal vez incluso se sentía culpable por las vidas que su progenie letal había cercenado. «No tienes permiso para hablar, reptil», gruñó Necros, y acto seguido metió la mano en una bolsa que llevaba a la cintura y aferró algo que había en su interior. Ronin notó un picor en la piel en cuanto despertó aquella fuerza mágica de proporciones asombrosas. Aunque no supo a ciencia cierta qué le había hecho el orco, la reina de los dragones profirió un grito de dolor tan desgarrador que todos los allí presentes, salvo Necros, se sintieron conmovidos por su sufrimiento. A pesar de la agonía que padecía, Alexstrasza siguió hablando. Estás malgastando unas energías valiosas y un tiempo muy valioso, Necros. Tu lucha está perdida, de antemano. A continuación, gimió y cerró los ojos. Su respiración, que hasta entonces unos instantes había sido muy agitada, se tornó muy débil antes de recuperar una cadencia más normal. A mí solo me da órdenes Zuluhet, reptil, masculló el orco cojo, y ese chamán está muy lejos de aquí. Entonces sacó la mano de la bolsa, y la intensa energía mágica que Ronin había percibido hasta entonces se desvaneció abruptamente. El mago había escuchado muchos rumores sobre cómo la Horda podía mantener bajo su control a una criatura tan magnífica, pero ninguna hipótesis explicaba lo que acababa de presenciar. Resultaba obvio que aquella bolsa albergaba cierto artilugio o instrumento de un poder extraordinario. ¿Acaso Necros era plenamente consciente del poder que tenía en sus manos? Con ese objeto a su disposición, habría podido gobernar toda la Horda. «Tenemos que atrapar al resto», le dijo el anciano guerrero orco a un centinela apostado junto a la entrada. «¿Dónde encontrasteis el cuerpo del guardia?» «En el 5.º nivel, en el tercer túnel». Necros frunció el ceño. «¿Por encima de nosotros?» Acto seguido, miró con detenimiento a Ronin, como si estuviera contemplando una pieza de carne de una calidad excepcional. «Deben de estar empleando magia para atacarnos.
Registrad todos los túneles desde el 5.º nivel hacia arriba. Que no quede ninguno sin revisar. De algún modo, han logrado entrar en la fortaleza desde arriba. Mientras hablaba, una sonrisa amplia se dibujó en su semblante de rasgos estrambóticos. Aunque tal vez no se trate de magia después de todo. Torgus divisó a unos grifos. Eso es, el resto de ese escuadrón de grifos debió de llegar después de que a la muerte se enfrentara a Torgus. A la muerte. A la muerte no está al servicio de nadie. Solo defiende sus intereses. Observó al extrasta con los ojos muy abiertos. Parecía realmente asustada, y Ronin no se lo podía echar en cara. ¿Quién no temía al dragón negro? Sin embargo, ahora colabora con los humanos, insistió su captor. Torgus fue testigo de cómo los ayudaba. Entonces, dio un golpecito a la bolsa que llevaba en la cintura, y agregó: bueno, yo diría que nosotros también estamos preparados para enfrentarnos a él. Ronin no podía apartar la mirada de aquella bolsa cuyo contenido tanto lo intrigaba. A juzgar por la vaga forma que se adivinaba, se trataba de un medallón o de un disco. Pero, ¿qué clase de objeto era ese? ¿Cómo era posible que Necros creyera que poseía un poder capaz de rivalizar con el del coloso blindado? Si tanto ansiáis haceros con esos dragones, dijo Necros, encarándose con el mago, vais a tener dragones para dar y tomar. Pero te aseguro que ni tú ni el Señor Oscuro os vais a alegrar cuando os encontréis con ellos, humano. Seguidamente señaló a los centinelas la salida y añadió: lleváoslo. ¿Quieres que lo matemos?, inquirió ilusionado uno de los guardias. Todavía no. Quizá tenga más preguntas que hacerle a este mago. Ya sabéis dónde encerrarlo. Yo iré enseguida para asegurarme de que su magia no lo sacará de ahí. Los dos enormes orcos que sujetaban a Ronin lo arrastraron hacia adelante con tanta fuerza que creyó que le iban a arrancar los brazos de los hombros. A pesar de que su visión se tornó borrosa, logró ver a duras penas cómo Necros se volvía hacia otro orco. Redoblad los esfuerzos. Quiero que los carromatos estén listos cuando antes. Yo me ocuparé de la reina. Quiero que esté todo dispuesto enseguida. Necros abandonó el campo visual del mago, y al instante otra figura ocupó su lugar. El goblin, al que el orco cojo había llamado Krill, le guiñó un ojo a Ronin, como si ambos compartieran un secreto. Pero en cuanto el humano hizo ademán de abrir la boca, aquella malévola y diminuta criatura negó con su desproporcionada y voluminosa cabeza, y acto seguido sonrió. El goblin tenía en una mano algo que agarraba con fuerza, algo que llamó la atención del mago. En ese momento, Krill se llevó una mano a la espalda durante el tiempo justo para que Ronin pudiera ver qué era ese objeto que portaba. Era el medallón de a la muerte. Mientras los guardias lo sacaban a rastras de la cámara del comandante, el destrozado mago se dio cuenta de que ya sabía cómo el dragón negro había recabado tanta información sobre Green Battle. También sabía que, fueran cuales fuesen los planes de Necros, este, al igual que Ronin, haría exactamente lo que a la muerte quería. Aunque se sentía como en casa en los bosques y las colinas, Beeresa tenía que admitir que, cuando se encontraba en el subsuelo, era incapaz de distinguir un túnel de otro. Allí abajo, su excelente e innato sentido de la orientación le fallaba, o quizás se perdía porque se distraía muy a menudo al tener que agacharse continuamente. A pesar de que los trolls utilizaban esos túneles de vez en cuando, habían sido excavados por los enanos en la época en que la zona que rodeaba a Green Battle formaba parte de un complejo minero. Eso significaba que tanto Rom como Gimmel o incluso Falstad eran capaces de desplazarse por ellos con gran facilidad, mientras que la alta elfa se veía obligada a avanzar agachada casi todo el tiempo. Le dolían las piernas y la espalda, pero apretó los dientes para contener la agonía. No quería mostrar ningún síntoma de debilidad ante aquellos enanos tan curtidos. En definitiva, fue Beeresa quien insistió en que debían ir a Green Battle. Finalmente, no pudo evitar formular la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Queda mucho para llegar? Ya queda poco, muy poco, contestó Rom. Por desgracia,
Llevaba bastante tiempo diciendo lo mismo. ¿Me puede repetir dónde se supone que está la salida? Porfió Falstad. Este túnel desemboca en un lugar por el que se solía transportar el oro que extraíamos de las minas. Quizá incluso veáis algunos raíles, si es que los orcos no los han fundido para forjar armas. De modo que si seguimos por este camino podremos entrar en la fortaleza, ¿no? Sí, podemos seguir el viejo sendero, aunque ya no quede ningún raíl que indique su curso, pero hay guardias custodiándolo, así que no va a ser fácil. Beeresa meditó un instante sobre ello. Antes habíais mencionado que también hay dragones rondando por esta zona. ¿A qué altura suelen volar? No nos referíamos a los dragones que patrullan el cielo, Lady Beeresa, sino a los que se encuentran en tierra. Ellos son el principal escollo con que nos vamos a topar. ¿En tierra?, preguntó Falstad tras resoplar. Sí, suelen quedarse en tierra los que tienen las alas dañadas o los que no son lo bastante dóciles como para volar. En esta parte de la montaña debería haber dos. En tierra. Será una batalla totalmente distinta, masculló el enano del pico nidal. Rom se detuvo de improviso y a continuación señaló de frente. Ahí está la salida, Lady Beeresa. Pese a que la forestal escudriñó lo que tenía delante con su excepcional visión nocturna, no pudo distinguir la supuesta salida. Al parecer, Falstad la vio. Es increíblemente pequeña, demasiado estrecha. Sí, es demasiado estrecha como para que los orcos puedan atravesarla, y creen que también lo es para nosotros, pero tiene truco. Beeresa, que seguía sin ver nada, se tuvo que conformar con seguir a los enanos. Prácticamente habían alcanzado lo que parecía un callejón sin salida, cuando se percató de que un rayo de luz se filtraba desde algún lugar por encima de ellos. La frustrada elfa se aproximó, y entonces se dio cuenta de que ahí había una grieta muy estrecha por la que apenas cabía su espada, y mucho menos ella. La forestal miró al líder de los enanos de las colinas y le preguntó: ¿con que hay un truco que permite pasar por aquí, eh? Sí, el truco consiste en mover estas rocas, que nosotros colocamos en su momento, para que el agujero se haga lo bastante grande, y no se puede mover desde el otro lado. Desde ahí parece que es una sola roca, y a los orcos les llevaría moverla más tiempo del que están dispuestos a perder. Pero ellos saben que os escondéis bajo tierra, ¿verdad? La expresión de Rom se tornó sombría. Sí, pero como cuentan con el apoyo de los dragones, no nos temen. Además, el camino que hay que seguir para salir es bastante peligroso. Supongo que esto te resultará más que evidente. Para nosotros es muy frustrante saber que a pesar de encontrarnos muy cerca del enemigo, somos incapaces de librarnos de esos malditos invasores. Beeresa tuvo la sensación de que el líder enano se estaba reservando cierta información por alguna razón que no alcanzaba a entender. Si bien lo que le había contado podía ser verdad hasta cierto punto, estaba segura de que los enanos de las colinas no usaban con frecuencia esa ruta por algún motivo que había decidido omitir. ¿Había sucedido algo ahí en el pasado que les hacía evitarlo? ¿O realmente lo que les esperaba en ese camino era tan peligroso? Si se trataba de lo último, ¿de verdad la elfa querría correr semejante riesgo? No le quedaba más remedio. Se había comprometido a proteger a Ronin, y si ya no podía protegerlo porque el mago había muerto, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para acabar con aquella guerra interminable. De todos modos, todavía albergaba la esperanza de encontrar vivo al joven humano. Será mejor que prosigamos nuestro camino cuanto antes. ¿Hay que seguir algún procedimiento para apartar estas rocas? Rom parpadeó asombrado. Debes esperar a que anochezca, dama elfa. Si sales antes, te verán. Tan seguro como que me encuentro ante ti. No podemos permitirnos el lujo de esperar tanto tiempo, objetó Beeresa, que ignoraba cuántas horas habían pasado desde que los trolls habían capturado a la forestal y al enano. Solo queda algo más de una hora, Lady Beeresa. No merece la pena arriesgar la vida por tan poco. ¿De verdad quedaba tan poco? La guerrera elfa miró a Falstad. Estuviste mucho tiempo inconsciente, dijo el enano del pico nidal, adivinando la pregunta que le iba a plantear la elfa. Durante un buen rato llegué a creer que estabas muerta. La elfa replicó mientras intentaba calmarse. Muy bien.
Esperaremos hasta entonces. Perfecto, exclamó el líder de los enanos de las colinas, a la vez que daba una palmada de satisfacción. Así tendremos tiempo de comer y descansar. Aunque Beeresa estaba demasiado tensa como para pensar en comer, aceptó las sencillas vituallas que le ofreció Gimmel unos minutos después. Que aquellos pobres desgraciados compartieran lo poco que tenían decía mucho de su compasión y camaradería. Si los enanos hubieran querido, les habrían podido matar a Falstad y a ella después de haber despachado a los trolls. Y nadie, fuera de aquel grupo de enanos de las colinas, habría sabido nunca nada al respecto. Gimmel se ocupó de que el reparto de las provisiones fuera equitativo. Rom, tras hacerse con la parte que le correspondía, se apartó poco a poco del resto, pues, según explicó, quería inspeccionar algunos de los túneles secundarios que habían dejado atrás para comprobar si había algún rastro de actividad troll en ellos. Falstad comió muy a gusto, parecía entusiasmado con el sabor de la carne y la fruta seca. Beeresa comió con bastante menos entusiasmo. La comida enana no era famosa por su sabor suculento ni en el reino de los elfos ni en el de los humanos. Entendía que salaran la carne para que se pudiera conservar mejor, y se maravilló de que alguien fuera capaz de encontrar fruta en aquella tierra desolada, pero sus papilas gustativas no estaban acostumbradas a esos sabores. No obstante, sació su hambre. Además, era consciente de que más adelante iba a necesitar las energías que proporciona el alimento. Tras dar buena cuenta de su ración, Beeresa se puso de pie y echó un vistazo a su alrededor. Si bien Falstad y el resto de los enanos se habían acomodado lo mejor que podían para reponer fuerzas, la impaciente elfa necesitaba andar. Esbozó un gesto de contrariedad al pensar que su instructor le habría echado en cara que en ese momento estaba actuando como una humana. A pesar de que la mayoría de los elfos solía corregir a edad temprana el defecto de la impaciencia, algunos conservaban ese rasgo de su personalidad toda la vida. Estos últimos acababan viviendo en otras tierras, lejos de la patria de los elfos, o aceptando tareas que les permitían viajar a lo largo y ancho del mundo en nombre de su pueblo. Si sobrevivían a aquella aventura, escogería una de esas dos opciones, y puede que incluso se atreviera a visitar Dalaran. Por fortuna para Beeresa, los túneles habían sido excavados con una mayor altura que muchos de los que había dejado atrás. La elfa logró atravesar esos pasajes rocosos sin tener que agacharse apenas, y en algunos tramos pudo permanecer de pie sin problema. De repente, escuchó una voz a cierta distancia por delante de ella que la hizo detenerse. La forestal se había adentrado en aquellos corredores más lejos de lo que pretendía, lo suficiente como para haber acabado en territorio troll sin darse cuenta. Con suma cautela, sin hacer ruido, extrajo su daga y avanzó lentamente. Aquella voz no se asemejaba en nada a la de un troll. De hecho, cuanto más se aproximaba, más segura estaba de que conocía al que hablaba, pero ¿cómo era eso posible? No hubo manera de evitarlo, mi gran señor, aunque no creí que quisieras que supieran qué planeas. De improviso se calló. Sí, una forestal elfa de facciones bellas y silueta esbelta. Entonces se produjo otra pausa. ¿El otro? Un enano bárbaro del pico nidal. Según dice, su montura se escapó cuando los trolls los capturaron. Por mucho que lo intentase, Beeresa no podía escuchar la otra mitad de la conversación, pero, al menos, ya sabía quién hablaba. Se trataba de un enano de las colinas que le resultaba muy familiar. Era Rom, de modo que la excusa de que se iba a inspeccionar los túneles no era del todo cierta. Pero, ¿con quién hablaba y por qué ella no escuchaba a su interlocutor? ¿Acaso se había vuelto loco aquel enano? ¿Acaso hablaba solo? Rom ya no hablaba salvo para indicar que comprendía lo que su silencioso interlocutor le estaba diciendo. Beeresa se acercó, arriesgándose a que la descubrieran, al pasillo del cual procedía la voz del enano. Acto seguido, asomó la cabeza lo justo para observarle con un ojo. El enano estaba sentado sobre una roca con la cabeza gacha, observando sus manos ahuecadas, de las que brotaba un tenue fulgor vermellón. La elfa entornó los ojos tratando de discernir qué era lo que Rom sostenía entre las manos. Con cierta dificultad, logró distinguir un pequeño medallón con una joya en el centro. A Beeresa
No le hacía falta ser un mago como Ronin para reconocer que dicho objeto poseía un poder inmenso, y que debía de tratarse de un talismán encantado creado por medios mágicos. Los grandes señores elfos utilizaban artilugios similares para comunicarse con sus homólogos o sus siervos. No obstante, a la forestal le extrañaba mucho que Rom hablara con un mago, pues era bien sabido que los enanos no apreciaban la magia, y menos aún a quienes la practicaban. Pero si Rom mantenía algún tipo de vínculo con un hechicero al que, al parecer, servía, ¿por qué él y su grupo de enanos seguían vagando por los túneles mientras soñaban con que llegaría el día en que volverían a caminar libres bajo el cielo de aquellas tierras, cuando, con toda seguridad, ese gran hechicero podría hacer algo para remediar su situación? ¿Qué? Inquirió súbitamente Rom. ¿Dónde? Con una rapidez asombrosa, el enano alzó la vista y posó la mirada sobre la elfa. Beeresa retrocedió en un vano intento de ocultarse, pero era consciente de que había reaccionado demasiado tarde. El líder enano la había divisado pese a encontrarse en un lugar sumido en la oscuridad. «¡Sal donde pueda verte!», gritó el enano de las colinas. La forestal titubeó, y Rom añadió: «Sé que eres tú, Lady Beeresa». Abandonó su escondite al instante, pues ya no había ninguna razón que justificase que siguiera ocultándose. No obstante, no hizo ademán de envainar la espada, ya que no estaba segura del todo de que Rom no fuera un traidor dispuesto a jugársela tanto a su gente como a ella. Se percató de que el enano la miraba sumamente decepcionado. «Y yo que pensaba que me había alejado lo suficiente como para evitar que los agudos oídos elfos me escucharan. ¿Por qué me has seguido?» «No te he seguido, Rom. Ha sido pura casualidad. Simplemente necesitaba andar y estirar las piernas. Sin embargo, ahora albergo serias dudas sobre cuáles son tus verdaderas intenciones. Este asunto no te concierne, ¿vale?» En ese momento, la gema del medallón centelleó fugazmente, sobresaltando a ambos. Rom ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando otra vez a su interlocutor invisible. Si eso era cierto, no cabía ninguna duda de que no le gustaba nada lo que estaba escuchando. ¿De verdad crees que es acertado? Bien, como quieras. Al escuchar estas palabras, Beeresa aferró con más fuerza su espada. ¿Con quién hablas? Para sorpresa de la elfa, Rom le ofreció el medallón. Él mismo te lo va a decir. Como ella no se decidía a tocar el medallón, el enano tuvo que añadir: «Tranquila, es un amigo, no un enemigo». La forestal, que no parecía dispuesta a soltar su espada, cogió el talismán cautelosamente con la mano que tenía libre. A pesar de que se había imaginado que iba a recibir una descarga de energía o a sentir un calor abrasador, pudo comprobar enseguida que el medallón estaba frío al tacto y parecía inofensivo. «Saludos, Beeresa Brisa Veloz». Estas palabras resonaron en su cabeza. En ese momento, estuvo a punto de caérsele el medallón. No por haber escuchado aquella voz, sino porque el interlocutor invisible conocía su nombre. La elfa miró a Rom, quien la animó con un gesto a conversar. «¿Quién eres?», preguntó la forestal, mientras se concentraban en el interlocutor invisible. Como no ocurrió nada, volvió a mirar al enano. «¿Te ha dicho algo?» «Sí, he escuchado algo en mi cabeza y le he contestado mentalmente, pero ahora no responde». «Claro que no responde. Tienes que hablarle al talismán». «De ese modo, él escuchará tu voz allá donde esté como si fueran pensamientos. Pasa lo mismo cuando él te habla», le explicó, al tiempo que sus rasgos perrunos esbozaban un gesto de disculpa. «No sé por qué funciona así, pero el caso es que funciona, de eso no hay duda». Beeresa posó de nuevo la mirada sobre el medallón y lo volvió a intentar, esta vez hablándole al talismán. «¿Quién eres?» «Me conoces por las misivas que he enviado a tus superiores. Soy Krasus del Kirintor». «¿Krasus?» Ese era el nombre del mago que había acordado con los elfos que la forestal guiara a Ronin hasta el mar. Apenas sabía nada sobre él, solo que sus superiores le habían tratado con sumo respeto cuando les había planteado su petición. Beeresa sabía que muy pocos humanos eran capaces de suscitar la admiración y el respeto de un señor elfo. «Tu nombre me resulta familiar. También eres el valedor de Ronin». Entonces se produjo un silencio incómodo para la forestal. «Sí, yo le encomendé que emprendiera este viaje».
¿Sabes que es bastante probable que los orcos lo hayan hecho prisionero? Lo sé. Una contrariedad inesperada. ¿Cómo que inesperada? Beeresa sintió que la llama de una furia irracional prendía en su fuero interno. ¿Inesperada? Al fin y al cabo, su misión consistía sencillamente en observar, nada más. Hacía mucho tiempo que la elfa había dejado de creer que la misión de Ronin consistía únicamente en vigilar y observar. ¿Y desde dónde tenía que observar? ¿Desde las mazmorras de Green Battle? ¿No será que tenía que encontrarse con los enanos de las colinas por alguna razón que no me has explicado? Volvió a reinar un silencio incómodo. La situación es mucho más complicada de lo que crees, jovencita, y cada vez se complica más. Por ejemplo, no formaba parte del plan que tú estuvieras aquí. Deberías haber vuelto con los tuyos después de llegar al puerto. Hice un juramento, y consideré que mi promesa de proteger al mago iba más allá de las costas de Lord Aeron. A poca distancia, Rom observaba desconcertado a la forestal. Como ya no contaba con el medio que le permitía escuchar al mago, solo podía imaginarse lo que estaría diciendo Krasus basándose en las respuestas que daba Beeresa. Ronin es un hombre afortunado, afirmó Krasus. Lo será siempre que siga vivo, le espetó la elfa. Una vez más, el mago dudó antes de responder. ¿Por qué ella reaccionaba de esa manera? A la forestal no le importaba lo más mínimo lo que le sucediera a Ronin, o eso creía. Beeresa sabía cómo eran los hechiceros, tanto humanos como elfos, y era plenamente consciente de que se utilizaban y manipulaban unos a otros en cuanto tenían la oportunidad. Lo único que le extrañaba era que Ronin, que parecía bastante listo, se hubiera dejado enredar por las artimañas de Krasus. Sí sigue vivo. El mago invisible volvió a dudar. Será mejor que hagamos todo lo posible para liberarlo. Esta réplica la sorprendió sobremanera. No era lo que esperaba oír. Beeresa Brisa Veloz, escúchame con atención. Me arrepiento de muchas de las cosas que he hecho por defender un bien mayor, y una de ellas es el funesto destino al que he guiado a Ronin. ¿Estás ahí? Porque quieres encontrarlo, ¿verdad? Así es. Aunque tengas que adentrarte en la fortaleza montañosa de los orcos, ¿verdad? Aunque en ella habiten dragones, ¿verdad? Así es. Ronin es muy afortunado al poder contar contigo como camarada. Espero ser tan afortunado como él y poder contar contigo como camarada de ahora en adelante. Haré todo lo posible para ayudarte en esta formidable misión, aunque tú serás quien corra con los riesgos en el plano físico, por supuesto. Por supuesto, repitió la elfa con ironía. Por favor, devuélvele el talismán a Rom. He de hablar con él un momento. Beeresa, quien estaba deseosa de librarse de la herramienta que el mago utilizaba para comunicarse, le entregó el medallón al enano. Rom lo cogió y clavó la mirada sobre la joya del centro. A partir de entonces, asintió de vez en cuando con la cabeza, aunque estaba claro que lo que estaba contando Krasus le hacía sentirse muy inquieto. Al fin, alzó la vista en dirección a Beeresa y dijo: «Si de verdad crees que es necesario». La forestal se dio cuenta de que estas palabras iban dirigidas al mago. Un instante después, el fulgor de la joya menguó. Acto seguido, Rom, quien parecía contrariado, le devolvió el talismán a la elfa. «¿Qué ocurre?» «Quiere que te lo quedes durante el resto de la misión. Toma, él mismo te lo explicará». Beeresa cogió de nuevo aquel objeto. De inmediato, la voz de Krasus volvió a resonar en su mente. «Ya te ha dicho Rom que quiero que lleves este talismán, ¿verdad?» «Sí, pero yo no quiero». «Deseas encontrar a Ronin, ¿verdad? Deseas salvarlo, ¿no?» «Sí, pero... pues soy tu única esperanza». A la forestal le hubiera gustado discutirlo, pero era consciente de que iba a necesitar ayuda. Sabía que lo tenía todo en contra si contaba únicamente con el apoyo de Falstad. «De acuerdo. ¿Y ahora qué vamos a hacer?» «Primero, cuélgate el talismán del cuello. Luego, tú y Rom regresaréis con los demás. Os guiaré tanto a ti como a tus compañeros enanos para que podáis entrar en la montaña, y hasta el lugar donde es más probable que hayan encerrado a Ronin». A pesar de que no le ofrecía toda la ayuda que necesitaba, sí era una ayuda lo bastante importante como para que la aceptara.
A continuación, Beeresa se colgó el collar del cuello, y el medallón acabó descansando sobre su pecho. Podrás escucharme siempre que lo desees, Beeresa Brisaveloz. Entonces, Rom, quien ya se había puesto en marcha, pasó junto a ella y le dijo: «Vamos, no podemos perder más tiempo, dama elfa». Mientras seguía al enano, Krasus continuó hablando con ella. «No le expliques a nadie qué es capaz de hacer este medallón. No hables conmigo a través de él cuando haya alguien presente, a menos que yo te dé permiso. De momento, solo Rom y Gimmel conocen el papel que desempeño en todo esto». «¿Y qué papel es ese?». No pudo evitar mascullar la forestal. «Mi papel consiste en intentar que haya un futuro para todos». La elfa se preguntó qué había querido decir con eso, pero decidió que era mejor no hacer más preguntas. Seguía sin confiar en aquel mago, pero, de momento, no le quedaba más remedio que hacerlo. Tal vez Krasus era consciente de ello, porque agregó: «Escúchame con atención, Beeresa Brisaveloz. Quizá te pida que haga cosas que consideres que no os favorecen ni a ti ni a aquellos a los que quieres, pero confía en mis decisiones. Te aguardan peligros que no comprendes, unos peligros que no podrás afrontar sola». «¿Acaso tú los comprendes?», pensó la forestal, a sabiendas de que Krasus no podría escuchar una pregunta formulada mentalmente. «El sol se pondrá en breve y antes he de ocuparme de un asunto importante. No abandones estos túneles hasta que yo lo diga. Adiós por ahora, Beeresa Brisaveloz». Antes de que la elfa pudiera protestar, la voz del mago se había desvanecido del todo. Maldijo en voz baja. Ahora que había aceptado la cuestionable ayuda del hechicero, tendría que obedecer sus órdenes. Le disgustaba tener que poner su vida, así como la de Falstad, en manos de un mago que les daba instrucciones desde una torre lejana en la que estaba a salvo de cualquier peligro. Y eso no era lo peor. Beeresa acababa de poner sus vidas en las manos del mismo mago que había encomendado a Ronin esa misión tan demencial, para luego, presumiblemente, abandonarlo a su suerte y dejarlo morir.